Fran? ¡Ay, qué linda pregunta, Fran! ¡Qué linda pregunta! A ver, casi yo soy muy pensadora, me hago estas preguntas habitualmente todo el tiempo. Y es eso el quién yo soy. Y yo te diría que soy, la síntesis, una persona aprendiente todo el rato. O sea, mi cabeza no para de estar buscando aprendizajes en todo. Al principio de mi vida muy centrada en aprender del colegio, de la universidad, de los libros, en fin, de la estructura del mundo y del legado cultural, qué sé yo. Y últimamente muy enfocada en aprender de las personas y de la naturaleza. Ya. Amo poder observar la naturaleza en sus ciclos más largos, que enseñan cosas que a veces uno no aprende cuando ve cosas más cortas, cuando como acción y reacción. Uno alcanza a ver cierta como causalidad entre los eventos. Y a mí me encanta poder observar en el largo plazo, eso lo dan los años, que es muy rico, y de repente tú decís, pucha, después de 2 años vuelve este tema, pasa este tema, resurge también en los temas sociales. Eso es bonito. Un poquito el pelo del... Uy, cierto. Ahí. Gracias. Ahí estamos. Y eso, entonces soy una persona muy aprendiente, y lo otro que me procuro ser todo el tiempo es como vaciarme y limpiarme de todas mis creencias para poder ser lo más manifestadora posible. Y eso te diría que lo estudio, no así como de libros, sino que, no sé, bueno, sí, libros, podcasts, lectura, gente, personas, pensamiento, caminata en el cerro, conexión. ¿Y manifestadora de qué? De mis sueños, de la realidad que quiero crear. Yo creo que todas las personas tenemos el potencial y vinimos a este plano a poder hacer realidad los sueños. Y por ahí también se cruza como la física cuántica y la posibilidad del observador de definir lo que sucede. Entonces, en búsqueda de todas esas respuestas se me cruzó este tema de la física cuántica, toda la corriente que hay actualmente sobre el ser, sobre el manifestar. Entonces, es como un ejercicio diario de ir limpiando lo que crees, que habitualmente está cargado de limitaciones, de que esto no se puede por esto no se puede, limpiando. Fuera y también, de las que uno se pone. Claro, o sea, las más fuertes son las que uno se pone. Exactamente. Y las que has adoptado o aquilatado sin querer y sin darte cuenta y están ahí en el inconsciente. Entonces trato todo el tiempo. Y es bonita tu pregunta porque más allá del yo soy, ¿quién es la Fran? Que yo te podría partir diciendo soy ingeniero comercial, de no sé qué, soy la fundadora de Travel Planner, todo eso, que sí, más bien a lo que me dedico es a eso, todos los días de mi vida, para que el resto de las cosas fluyan y resulten y lleguen a mi vida. Y para llegar a eso, entonces viene una pregunta de atrás. ¿Qué marcó a la Fran? ¿O qué ha marcado a la Fran en su vida para llegar a ser lo que hoy día la Fran es? Sí, buena pregunta. Mira, yo creo que al principio, en mi infancia me marcó harto, yo creo que a todos, no hay persona que no lo marque para bien o para mal. Para mí mi infancia fue la búsqueda de la identidad, como de mi espacio. Yo crecí en una familia que sentía que mi rol ahí era ser quien debía ser. Entonces, y yo era muy buena en eso, tan obediente, fui la hija obediente, la hija buena, la que tenía buenas notas, la del medio. La que no ponía resistencia a nada, nunca me castigaban, hacía todo lo que tenía que hacer para mis papás y eso fluyó perfecto. Pero ahí no estaba yo y había un poquito más de rebeldía detrás de eso, entonces yo buscaba ese espacio donde yo pudiera ser quien yo quería ser, que tampoco lo tenía claro, uno lo cuenta muy como en conciencia a esta edad, pero digamos que todo eso pasaba por un inconsciente en esa época. Y ahí conecté con la primera cosa que marcó mi vida para siempre, que fue viajar. Viajé a los 19 años por primera vez al mundo, a Europa, y a cargo de mi hermana de 15. Ya. Éramos dos pequeñas, dos bebés viajando por el mundo. Cuando no había internet, no había celulares, no había forma de comunicarse. Llamábamos solo los domingos por el 123 a mi mamá. Ya, perfecto. En cabina telefónica 123 de Entel. Y sería. Y le decíamos que estábamos bien. Aprovechemos publicidad Entel para que pague. Oye, sí, Entel, anímense porque aquí hay muchas historias de viajeras conectadas por Entel. Y
Y ahí, bueno, ese fue un viaje muy afortunado, que fue porque mi hermano mayor se había ido a estudiar a Milán, lo Ya. fuimos a ver, Ya. pero no conformes con quedarnos en Milán, de la nada sacamos pasaje y nos fuimos a dar la vuelta por toda Europa, no estaban los planes y lo gozamos, pero ya increíblemente, con mi hermana chica. Y eso fue un hito en mi vida. Ya. Y yo estaba terminando primer año de la universidad y caché, ahí tuve la lucidez de que me quedaban 4 veranos de 3 meses y Ok. que después uno iba a entrar a trabajar muy probablemente y después las vacaciones iban a ser muy escasas. Entonces dije, ya, los próximos 4 años yo me voy a dedicar a viajar porque esto es lo que amo. Y junté cada piticlín, cada peso, cada cosa que hice, todo fue en función de viajar. Y viajé los siguientes 4 veranos a Latinoamérica, toda Latinoamérica. Después me fui a África, Qué buena. así de la nada. O sea, salí de Chile con un pasaje de ida y de vuelta. No tenía ni siquiera buqueado un hotel. No, nada. Salí y Sudáfrica, pasamos la frontera, pasamos por Namibia, llegamos a Zimbabue. No, alucinante. Y siempre sin papás. O sea, todo esto que te Ya. cuento siempre era yo con mi hermana chica y con amigos, pololos, en fin. Después me fui a Australia, pasé por Tahití, por Isla de Pascua, después me fui a Canadá y Cuba y ahí como que cerré mi capítulo viajero explorador Ok. y lo aquilaté por siempre y en esa época dije como, o sea, no, mentira. Pensé probablemente que iba a seguir viajando, no sé qué pensé, me puse a trabajar, terminé la universidad, me puse a trabajar y de ahí pasaron los años y dije, yo me voy a dedicar a viajar, o sea, alguna vez me voy a dedicar a que los viajes sean mi principal actividad, mi negocio, lo que Ok. sea, en la vida. Y siempre pensé que iba a ser cuando jubilara, tipo 60. Ya. Y eso se precipitó. Ok. Ok. Eso se precipitó. Bueno, y eso también resultó siendo antes por otro hito que marcó mi vida. Ya. Y es que yo estaba haciendo mi carrera de ingeniero ¿Ya comercial. habíais salido? ¿Ah? ¿Ya habíais salido o seguíais estudiando? Sí, no, salí, empecé a trabajar muy rápido y de ahí como que uno no para más, Fran, no sé si eso te paráis. pasó a ti, Sí, no paras más. que es un mega aprendizaje para los Sí. niños. Hasta como- que yo tomé y decidí tomarme un año sabático. Me encanta, Y Fran. me tomé un año sabático. Que no fue muy sabático a la larga, pero no importa. Pero yo dije, Exacto. me lo voy a tomar. Para las que Porque hacemos y hacemos, nunca termina siendo tan sabático. No termina siendo tan sabático, exactamente. Sí. Y sigue, dale. Bueno, y yo también me tomé un año sabático para tener a mi tercer hijo. Bueno, todo eso salió perfecto, pero bueno, volví y seguí trabajando. Y iba ya casi como para el final de mis 40 años ¿Ya? y estaba envuelta en una locura así de pega. Yo trabajaba en una agencia de publicidad donde el ritmo es así, pero full. Y nos propusimos crecer harto. Entonces yo como que saqué la cuenta y dije, ya, ¿sabéis que yo le voy a poner todo el power, unos próximos 5 o 7 años, voy a dejar esto grande andando y después me voy a dedicar, si salía todo bien, con mis dividendos, porque tengo todavía una participación en eso, podría yo ya vivir tranquila y viajar. Entonces había hecho el cálculo y la cuenta y dije, me voy a sacar la mugre. ¿Todo en un flujo? ¿Ah? ¿Todo en un flujo? Obvio, Fran. Obvio. Todo. Bueno, yo estaba a cargo de esa agencia, yo era gerente general de la agencia y la tomé desde que éramos, no sé, 8 personas. Y ahí ya estábamos siendo 45, o sea, Buenísimo. le puse pantalones largos a la agencia, crecimos mucho, hicimos cosas súper relevantes. Bueno, pero yo tomé un nivel de estrés tremendo con este objetivo y finalmente me enfermé. Y ese fue un warning en mi vida. Ok. Así cuando esto volviendo Sí. la pregunta atrás Sí, de sí. qué cosas han marcado tu vida, un mes antes de que empezara el COVID, en Ya. febrero del 2020, a mí me encuentran 2 trombosis. Oh. Una que ya la había tenido y otra que la estaba sufriendo en ese minuto, una trombosis a la vena porta, Ya. que además es muy importante. O sea, tuve suerte, fue una oportunidad. Podría no haberla detectado. Fue un warning. Sí, fue un warning. Y ahí como que dije, ya, voy a parar la máquina un rato, o sea, y voy a volver a conectar con como lo que quiero. Pero, bueno, justo vino un mes después de eso, vino la pandemia, entonces, como yo tengo acciones en la agencia, tampoco era que ya, chao, renuncio, me voy a curar, sino que tuve que manejar un año más la pandemia, manejar, digamos,
todo el tema con las personas, éramos 45 personas, ponte tú que teníamos de cliente a Turbus, que el día 1 de la pandemia no pudo salir más. O sea, más. Turbus desde el estallido social ya empezó a bajar operaciones, por ponerte un ejemplo. Y eran cuenta que nos dijeron al día siguiente, chao, no te puedo seguir, no le puedo pagar ni siquiera a mi flota de todos los choferes que están desempleados desde hoy día. O sea, chao la agencia. Y eso pasó con, no sé. Son externalidades que no tienes cómo manejarlas. Nada, o sea, es el shock más grande y fuerte que en mi vida me podría haber pasado. Sí. Inimaginable para nadie que planifique negocios, o sea, inimaginable. Y eso hubo que manejarlo, pero así con pinza, para tampoco destruirle la vida a las personas. Lógico. Entonces, bueno, me quedé un año más manejando eso. Mi único objetivo en ese minuto era no quebrar, porque, o sea, el 60% de los ingresos de un mes para otro fuera. Y tampoco en Chile es un país que uno puede decir, chao gente, fuera, porque se cayeron las cuentas, chao, tienes un cerro de indemnización. O sea, de verdad que es un tema súper complejo de administrar. Pero bueno, lo administré y avisé inmediatamente a mi directorio, les dije, yo me quedo, veo esto, pero en un año más, ya a más tardar un año más, en cuanto lo pueda dejar armado, me voy. Y bueno, eso fue en febrero, antes de que viniera, no, perdón, en pandemia. Pero en pandemia también, como yo había tenido una trombosis y mucha gente habló de que la gente con trombosis le daba COVID al principio, ¿verdad? Cuando nos asustaba más el COVID, exacto, podía tener como consecuencias súper complicadas, fuertes, que hasta la vacuna te podía hacer mal. O sea, había muchas cosas en torno al COVID y la trombosis. Y eso a mí en verdad me hizo pensar y dije, ya, si yo mañana estuviera boca abajo, entubada, ahí entre la vida y la muerte, supongamos que me toca, porque finalmente le pasó a gente cercana a mía. Y yo pensé, dije, en verdad yo voy a estar absolutamente agradecida de todo, porque tenía una vida maravillosa y más que es una familia maravillosa, la familia que construí yo, yo con mi marido, con mis hijos, pero sí, agradecida, afortunada, una muy rica familia, pero nunca me voy a perdonar no haberme atrevido a intentarlo. A intentar ir por mis sueños. Solo intentarlo. Ya no importa si me va bien o me va mal. Ya no se trata de eso. Se trata de que si me toca a mí mañana por mi trombo, por COVID o por lo que sea, haber dicho tuve las capacidades, tuve las habilidades, estuve en el minuto que se podía hacer y haberme despilfarrado la oportunidad por, no sé, por miedo o por lo que sea, no. Y ahí tomé la decisión de hacer travel planner. No tenía marca en ese minuto, pero dije ya, yo voy a hacer de los viajes mi forma de vivir como sea, porque es lo que amo, es lo que siempre supe que estaba en mi interior. Y bueno, me dediqué un año más, como te contaba, a dejar andando la agencia para que pudieran continuar. Renuncié y ahí estábamos en el primer año de pandemia. Entonces, ese segundo año de pandemia, que todavía no se podía viajar al extranjero, armé todo mi ecosistema, armé mi sitio web, mi marca, abrí una empresa en Estados Unidos, bueno, muchas cosas. Tenía harto conocimiento previo por mi agencia, entonces eso me sirvió muchísimo. Y como te conté también, armé algunas experiencias previas en acompañar a mujeres a viajar, que fue estos proyectos Mujeres Pelo al Viento. Y con todo eso, que me preparé como un año, terminó la pandemia, se abrieron fronteras y yo ya estaba ofreciendo mi primer viaje. Sí. Pero también está la Fran, antes de llegar a Travel Planner, ¿no es cierto? Está la Fran que yo vi, que es una Fran creadora, que no para, que está constantemente en emprendimientos, en pensamientos, en acciones. O sea, lo que yo alcancé a ver es que eres una persona a la cual eres sumamente creadora y haciendo cosas para ir dejando marca. ¿Qué es lo que quiere dejar la Fran más adelante? Es una buena pregunta, Fran. ¿Esto es de Fran? Fran? Sí, de Fran y Fran. Mira, es como un ping-pong. ¿Un ping-pong? Sí. Yo creo, y me imagino que en esto interpreto a personas, yo creo que a todos los que creamos cosas, tú también eres una creadora sin duda, que en el minuto en que creamos las cosas no estamos pensando en qué voy a dejar ni qué legado, y probablemente uno le da para adelante con algo que te moviliza mucho, con una pasión que sientes en el minuto, con una energía que uno quiere conectar y finalmente no está tan conectado con qué voy a dejar o qué es lo que quiero dejar. Pero la gracia de tener muchos años es que cuando uno va mirando en retrospectiva, yo sí me he dado cuenta a través de mis hijos que hay algo que quiero dejar, porque es lo que les voy diciendo a ellos. Y
Y esto además también es algo que le quiero dejar siempre a mis viajeras. Y es que todo es posible. Para mí la frase de todo es posible es así la apertura de puertas en mi vida. Y creo que una muy bonita forma de decirlo, más que estar anunciándolo por la vía, es hacerlo real. Es el ejemplo de todas las personas que están creando. Y todos los que estamos creando, al final del día todo el mundo crea de alguna u otra manera. Pero todos los que estamos creando vamos teniendo un testimonio de decir, oye, esto que parecía imposible por A, B, C, D, todas las cosas antes de partir parecen imposibles por X motivos, pero todo se puede. Todo se puede. Y eso para mí es maravilloso y creo que incluso tengo un poquito de... me produce un poco de adrenalina desafiar las cosas que no se pueden, o sea, que a primera vista no se pueden. Y eso, como te decía, se lo transmito mucho a mis hijos, mucho. Y volvemos como a la primera pregunta, como que ellos sepan que pueden ser quien quieran ser y que todo se puede hacer. ¿Por qué una agencia para mujeres? ¿Por qué focalizada solo en mujeres? Sí. ¿Por qué no podemos ir con los maridos, digo yo? Podemos ir con los pololos. ¿Por qué tenemos que estar solamente? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué solamente con mujeres? Sí. Mira, hay dos respuestas. Te voy a dar la respuesta del brochure, la respuesta que le doy a todas mis posibles clientas, pero que también tiene algo de cierto, mucho es cierto, y es que nosotros hemos diseñado los viajes, y como yo digo, diseñamos en 3 capas. La primera capa es el país, el destino y todos los lugares preciosos y fantásticos que hay que recorrer en ese destino. Ya, check. Y ahí también hay lugares que son más del gusto de mujer que del gusto de hombre. Por ejemplo, si uno en un país dice, oye, nos vamos a tener un día o 2 días para ir a una isla preciosa que solo vamos a estar echadas de guata porque qué rico, quizá a los hombres no les guste estar echados de guata. Entonces, bueno, hay una primera elección. La segunda capa de los viajes son las experiencias que se viven en cada lugar. Y ahí ya hablamos mucho más de mujeres, porque las mujeres nos podemos pasar horas en el mercado de Marruecos probándonos las túnicas o prepararnos perder 2 horas del viaje porque todas nos fuimos a vestir de túnica de no sé qué, nos fuimos a sacar la foto con no sé, en un lugar especial, y los hombres no harían eso porque no... O viendo los diferentes colores de las especias y cosas así. Exacto, o en una clase de cocina, o que nos enseñen a hacernos los tatuajes de henna, o maquillándonos, que nos enseñen a maquillarnos como se maquillan ellas, o teniendo conversaciones con las chicas musulmanas, mira, lo que sea. Pero hay una capa de experiencias y de actividades que también ya se diseñan para las mujeres. Y que ahí los hombres probablemente podrían no querer estar. Y la tercera, que es algo que es lo que más estamos trabajando, Fran, y que es mucho más sutil, es la conversación, las relaciones que quedan y que pasan. Y en estos grupos que llevamos nosotras, que son máximo 12 mujeres, hay mucho de conversación. O sea, todos los espacios, el rato que vamos en la van, el rato que vamos en el avión, en fin, es mucha conversación. Y son conversaciones de alma, porque yo me he dado cuenta de algo muy bonito, que las mujeres somos capaces de contarles cosas más profundas a personas que no conocemos, porque si es que está el espacio en que tú sientes que no te van a juzgar, que alguien que te conoce. Porque a veces tú dices, si yo le cuento esto a mi mamá, a mi hermana, me va a decir, pucha, pero te dije, pero oye, es que tú siempre has sido así. Está lo mismo, lo que fuera. ¿Hay un tema de catarsis? Sí, y muchas veces llegamos a puntos de catarsis, y son probablemente conversaciones que los hombres o no empatizarían o no les interesa, o da lo mismo, pero son otros tiempos, otras actividades. Uno de Venus y el otro de Marte. Claro, por naturaleza. Exacto. Entonces, esa es la primera respuesta, y entonces eso nos permite diseñar realmente cosas para mujeres. También ponte tú que cuando alguien te pide una foto, que es una mujer, tenemos que repetir, no sé, a veces 20 veces la foto y por 10 mujeres, y eso un hombre no lo entiende, no, ¿cachai? Entonces es rico que las mujeres sí empatizamos con eso. Esa es la respuesta de negocio. De brochure. Exacto, de brochure. ¿Y cuál es la respuesta de no brochure? Y la respuesta mía, de la Fran. La búsqueda, Fran, como yo te contaba un poquito antes, es que yo crecí hasta mis 40 y tantos sin entender mucho y sin permitir que mi energía femenina tuviera más participación en mi vida, en mi agenda, en mis tiempos, en mis gustos.
Y me costó mucho entender lo que era la energía femenina y masculina, que aprovecho de decir que es más allá de los géneros y más allá de los sexos, no tiene nada que ver con eso. Es energía, es la fuerza. Claro. Tiene que ver con el tema de la fuerza. Claro. Donde un masculino es mucho más empujador, creador, realizador, concretador, pero un femenino un femenino contiene, puede esperar, recibe. Y, por ejemplo, cuando te falta energía femenina, te cuesta mucho más recibir cosas, que las cosas lleguen a ti, porque estás muy acostumbrada a salir a buscarlas. Hacer un punch. Exactamente. Y yo necesitaba integrar esa energía en mi vida. Y una forma de conectar con eso, porque te conté que tengo 3 hijos y un marido, todo muy masculino, todos muy hombres. Mi mamá también fue una persona muy, muy, muy realizadora, muy power, de mucha acción. Entonces, yo no tenía muchos referentes femeninos. Y me di cuenta que los necesitaba. Y más allá de eso, que yo disfrutaba mucho cuando estaba ahí, que son cosas que no disfruto cotidianamente. Yo con mis hijos no me acompañan de shopping, mi a hacer shopping, no me acompañan a las uñas, a la peluquería, a elegir regalos, a nada de todo eso. Y como no me acompañaban, yo no lo hacía. Tampoco lo hacía. Era algo que no estaba en mi agenda. Y ahora lo hago con las viajeras y lo gozo, lo disfruto, pero demasiado. ¿Te nutre? Me nutre un espacio que estaba como perdido y abandonado, y un espacio súper importante mío. Sí. Entonces, y estáis juntando 2 cosas. Juntas el mundo de los viajes que te gusta. Claro. La Fran, que al mismo tiempo es empresaria. Exacto. Lógico, porque no podemos dejarlo, porque una cosa es, lo rico es poder trabajar en lo que a uno le gusta. Exacto. Y eso es lo mejor de todo. Y además, algo que existía una carencia inconsciente que la estás llevando a cabo. Pero alguien te tiene que haber marcado. ¿Quién te marcó? Buena pregunta también. Bueno, hay personas, dicen que todas las personas se aparecen en tu camino para enseñarte algo o darte algo. De personas que me han enseñado muchísimas, partiendo por mi mamá, muy power, lo conversábamos, mis hermanos, ambos, muy power también. Y en eso me he rodeado de personas habitualmente súper power, repito, que repetitiva, pero entonces he ido a buscar las personas que más me han marcado, han ido por el otro lado, por las cosas que me eran mucho más difíciles de ver. Y en eso mi marido es como mi gran maestro. Él, que es una persona que no va por la vida con el power, no es el mayor realizador, el mayor empujador de proyectos y cosas. Y yo al principio no sabía valorar, porque no sabía ver ni entender cuál sí era su energía. Y me di cuenta que él es quien finalmente sostiene todo lo que pasa acá, en mi casa, en mi vida. El contenedor de el que reúne, agrupa. Es una persona absolutamente bondadosa, es alguien que tiene que incluso a veces sacrificar mucho de él o renunciar mucho de sus aspiraciones o sus deseos para darle a los demás. Y ese rol yo lo encuentro así sublime. Encuentro que la gente que logra hacer eso, y que está todo bien, está bien los que empujan y van con toda su energía a sus sueños y sus deseos. Tiene que existir esa energía, obviamente, y esas personas, pero también tienen que existir las personas que solo sostienen, contienen y hacen posible que todo lo demás funcione. Es un ser no egoísta. Es un ser no egoísta, son tremendamente querendones, abiertos. Y te pongo el ejemplo, Fran. Yo los 3 primeros años que partí con Travel Planner, estuve fuera de Chile más de 6 meses. Y tengo 3 hijos, 2 de ellos en el colegio. El más chico tenía cumpleaños, reuniones de apoderados, que llevan el material, que hazle el disfraz. Y alguien tiene que hacer todo eso. Y mi marido es tremendamente generoso. Y me ha enseñado eso, que hay tanta energía como en las personas que concretamos cosas, como en la gente que sostiene y que da y que es tremendamente generoso, y que uno los puede a primera vista ver como más pasivos, si tú quieres. Pero no es así, son tremendamente generosos. Entonces él para mí ha sido un maestro, un complemento tremendo, y esos son mis mayores referentes. Ahora, referentes más lejanos, así como en temas de libros, de charlas, de podcast, mucho Joe Dispenza, que es uno de los grandes autores que a mi manera de ver
desde lo físico, la física cuántica, desde la biología, estudiada, medida con la ciencia actual, logra demostrar y comprobar que todo es posible. Bueno, y que finalmente es esa parte de la ciencia que todavía no está aplicada en nuestro estado de sociedad actual, pero eso existe, es posible y está la capacidad. Sí, totalmente de acuerdo. Esos son mis autores. Deepak Chopra también, que con él yo aprendí a meditar, y meditar a mí me abrió un canal tremendo a todas estas búsquedas que yo te he contado que he estado haciendo. La María José Flaqué, que es una líder de comunidades de mujeres, de la comunidad Mujer Holística. Ella también ha puesto en práctica todo esto que te cuento, el poder ser quien uno quiere ser y alcanzar abundancia, por ejemplo. Y hoy por hoy estoy siguiendo mucho a Naila Norri, que ella tiene un podcast, tiene una comunidad, y ella es muy empresaria, muy empresaria, y tiene estrategias muy de planificación, ejecución, cómo contratar personas, cómo liderar, su discurso está muy enfocado en cómo hacer que las cosas pasen y liderar y ejecutar, pero desde el alma, trayendo siempre, y respetando tu vida privada, sin pasar a llevar tus límites, tu tiempo, sin pasarte a llevar a ti misma, que es lo que nos pasa, no sé si a ti te pasa, Fran. Sí. Que uno no sabe dónde poner el límite. Dónde poner el límite, y porque que no hay límite. De repente la vida de uno se convierte muy permeable cuando uno tiene que ponerle un límite que sea más bien impermeable. Es decir, en qué minuto tengo que parar, en qué minuto esto llega hasta acá y lo otro sigue. Exactamente. Pero hagamos un pimponeo. Ya, juguemos un pimponeo. ¿Color preferido? Naranjo. Por la energía que tiene el naranjo. Por la energía. Está en mi marca. No me habría imaginado el naranjo. Miedo. Miedo a las creencias que me limitan. Buena. Bien. Trato todo el rato como una cebolla de irlas sacando, irlas detectando. Si lo más difícil es verlas, e irlas sacando. Cada vez que tengo miedo, es como preguntarte ¿qué es de verdad lo que me da miedo? ¿Qué es? Porque no es fácil ver. La primera respuesta siempre no es el miedo que es. Exactamente. Entonces, ir pelando hasta encontrarse que acá está, esto en verdad. Miedo a que no me quieran, miedo a que no me reconozcan. Habitualmente esos son los miedos. Qué buena. Bien. ¿Tu último paso? ¿Paso? Sí, tu último paso. Mi último paso estoy dando el paso. No, que después viene, ¿cuál es tu próximo paso? Ya. No, tengo respuesta para las dos. Okay. Ya. No, mi último paso y paso contingente es dar forma y vida a la comunidad de mujeres de alma viajera. Perfecto. Sí. Buena. Se me está haciendo un poco largo el paso. Pero no tan importa. Rápido, pero estamos en el paso. Pero no importa. Sí. ¿Y ese es también tu próximo paso? No, mi próximo paso es internacionalizar Travel Planner. Qué buena. Es sumar a mujeres de habla hispana, que puede ser toda Latinoamérica, incluso España, a viajar con nosotras. Y fíjate que ya he tenido mexicanas, incluso norteamericanas, pero que hablan español, viajando con nosotras. Entonces eso me apasiona demasiado. ¿Cuál es el ritmo de música que más te gusta? Inglés, de todas maneras inglés. Y me gusta mucho la música que surgió como en los 2010, por ahí. Okay. Como súper positiva, optimista. Por ahí lo llaman como white girls music, así como la música que escuchan las mujeres blancas. No es que yo sea racista ni nada de eso, pero así lo llaman mis hijos. Eso me encanta. Ok, perfecto. ¿Libro qué te ha marcado? Lo que te decía de Joe Dispenza. Eso. Y antes que me metiera en el camino del desarrollo personal, los libros de la Isabel Allende, especialmente por el realismo mágico. Adoro el realismo mágico. Perfecto. Amo esa libertad de poder contar la vida y las historias con un toque de magia y con lo que uno crea o quiera crear en el... Porque a la larga juega con tu juego. Tú eres la que vas creando todo esto. Exactamente. Yo a mis hijos, a propósito de eso, a los 3 les he dicho... ponte todo al mayor le dije, ¿sabes que cuando tú naciste cayeron unos polvitos mágicos del cielo? Y eso se afirmaba en que hay una foto sacada como con luz, qué sé yo, que se veía, ¿viste? Cuando la luz apunta muy y se ve así como las pelusas de no sé qué, pero la foto salió con eso. Y yo le digo, mira, es verdad.
Y a propósito de esos polvitos, le inventé toda una historia. Entonces, que él podía hacer lo que quisiera hacer porque él fue bendecido con estos polvos, no sé qué. Bueno, y cada vez que yo voy contando cosas a mis hijos, voy agregándole como una capa de realismo mágico. Y de verdad que quiero que crean la vida de esa manera. Perfecto. Me encanta. Comida. ¿Cuál es la que más te gusta? Las ensaladas ricas, exquisitas, así que mezclan cosas nuevas. Ponte tú, hay una ensalada... ¿Con colores también? Me encanta. De hecho, justo te iba a comentar, hay una ensalada que la venden en esta cadena de ay, ¿cómo es? De Forrest Gump. Ok, perfecto. La Forrest Gump, esa cadena de restaurantes en Estados Unidos, que una ensalada como, ya mucho verde, no sé qué, camarones, naranjitos y frutillas y una salsa increíble. Todas esas mezclas estrambóticas las amo. Perfecto. Me encanta. ¿La película que más te ha gustado? Tengo dos, muy distintas. Una que no sé por qué me gustó tanto, que es El Club de la Pelea. Que lo encontré así muy loco, como la mente del tipo un poco rayada. Bueno, da lo mismo, pero fue en mis años muy, muy antiguos. Y de las últimas películas, y que me inspiró demasiado, es Comer, Rezar, Amar. Me lo encuentro maravillosa. Maravillosa. Sí, y yo cuando vi a Julia Roberts, bueno, que venía saliendo un conflicto, bueno, además que es muy femenina y todo lo que se plantea en esa película, su conflicto y lo que ella sale a buscar es muy femenino y es muy lo que nos pasa, Fran, a todas las que viajamos, de alguna manera. Yo lidio con, o sea, no lidio, no, acompaño a las mujeres en esos relatos, pero cuando ella va en la bicicleta, andando por estos campos de arroz, estos arrozales, en Bali, en esa parte, yo veo eso y digo, mi alma necesita eso. Mi alma necesita eso. Y el primer viaje que yo hice, Fran, antes de comenzar Travel Planner, fue a Bali, a buscar, no el lugar, a buscar esa sensación, esa energía de paz, de calma, de conectar conmigo. Y en Bali, el 2018, me prometí, yo estaba siendo gerente de mi agencia, estábamos full creciendo, pero me prometí que me iba a dedicar a esto alguna vez en mi vida y lo hice real 4 años después. Bueno. Vamos con una de las últimas. ¿Gastar o invertir? ¡Ay, qué linda pregunta! Esta pregunta me ha atravesado la vida entera. Esa es una pregunta de ingeniero, ¿gastar o invertir? Está maravillosa. Te digo que me ha atravesado la vida entera esta pregunta, porque a mí de chica me enseñaron a ahorrar, por lo tanto mi primera respuesta sería no gastar y ahorrar para invertir. Obviamente lo encuentro sumamente poderoso y a mí me ha ayudado, o sea, todo lo que ahorré y ahora lo estaba invirtiendo en Travel Planner. Si no lo hubiera hecho no habría podido ahora ir por mis sueños. Hay alguien por ahí que dice que todo lo que ahorras es comprar tiempo futuro para ti. Exactamente. Entonces es maravilloso. Pero también algo que yo me he tenido que proponer aprender es a gastar. Porque por esta sensación de carencia que viví en mi infancia, me costaba mucho gastar. ¿Cachai? Me costaba, o sea, realmente a mí me costaba tomarme un café rico en una cafetería bonita porque no era necesario. Exacto. ¿Cachai? Sí. Y decidí cambiar esa creencia, y aquí de nuevo voy con todo mi camino, que es sacarse creencias, cuando tuve hijos, porque dije, yo no quiero que ellos crezcan así, ¿cachai? A mí me ha marcado, muchas veces me ha dolido, muchas veces me he postergado por no hacer un gasto que en verdad ahí mi gran sanador ha sido mi marido, porque él si ve que yo, no sé, me quiero comprar un cuadro, pero es que no, porque no es necesario, cómpratelo. Y no me dice cómpratelo, él va y él me lo compra. ¿Cachai? Y es un amor. Una pregunta que tiene que ver ahora mucho con lo tuyo. Sí. ¿Viajar es gastar es inversión, o es invertir? Es invertir, todo el rato. Todo el rato. De hecho, el único ítem en el que yo nunca sufrí de esta sensación de no puedo gastar porque es innecesario y no puedo gastar, fue en viajar. O sea, cada peso que siempre tuve lo invertí en viajar, siempre, toda la vida. Ahora, eso es para mí, yo entiendo que para otra gente no, todo esto tiene que ver con prioridades. Inviertes en experiencia. Sí, y la experiencia, en experiencia. Y la experiencia es lo que nos hace ser lo que hoy día somos. Sí. Y porque creo, Fran, profundamente que los viajes son aprendizaje. Te enseñan mucho. Entonces, desde ahí también viene el tema de la inversión, porque
recapitulando, yo te decía que a mí viajar, mis primeros viajes, me permitieron conectar con quien yo quería ser y empezar a sacar ese deber ser. O sea, yo como que en mi casa y en Chile era una persona porque le estaba haciendo caso a mis papás. Pero cuando viajaba, yo cruzaba Policía Internacional y es como, listo, ahora puedo elegir ser quien yo quiero ser, y de verdad cada vez que he viajado me tomo ese espacio. Ya no tanto porque ahora siento que soy aquí en mi vida cotidiana, ya soy quien quiero ser, pero por años yo busqué fuera, aunque hay mucha gente que dice, cuando viajas estás arrancando tu cuestión. Para mí no era arrancar, yo busqué fuera quién yo quería ser y quién podía ser. Y para eso vi muchos referentes en todo el mundo y finalmente armé como mi identidad y mi búsqueda. Entonces para mí viajar es invertir. Buenísimo. Todo el rato. Señor, ¿quiere hacer alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuáles fueron los primeros pasos o cómo nació Travel Planner? Como ya un día se te ocurrió, quizás, o no sé cuál fue el proceso, pero ¿cómo empezó, cómo nació y cómo fue surgiendo? Sí, qué buena pregunta. Bueno, como les he contado, Travel Planner yo creo que lo soñé mucho tiempo y mientras estaba en mi pega ya mi marido me recordaba que yo tenía cuadernos y cuadernos anotados, que todavía los tengo, de voy a hacer un viaje a tal lugar, voy a llevar... Y anotaba, siempre anotaba. Entonces escribí mucho. Y lo comento porque dicen que escribir es una forma muy potente de empezar a manifestar cosas. Pero ya el minuto en que renuncié a mi pega y dije, voy a hacerlo, que es lo más como concreto, importante, lo primero, y esto es de ingeniero, fue entender óptimamente dónde me convenía tener la empresa. Y es un detalle muy técnico, pero en Chile, por ejemplo, si yo tuviera mi empresa en Chile, yo tendría que cobrar IVA a todas las viajeras. Exacto. Y eso lo haría sumamente caro, porque 19% más de cualquier viaje es sumamente caro. Y yo recibiría facturas sin IVA del extranjero, entonces no tengo cómo netearlo, entonces se traspasa al cliente final. Entonces, bueno, es un detalle técnico, pero entonces lo primero, y por la situación que estaba pasando el país, la contingencia de ese minuto, decidí hacer una empresa en Estados Unidos. Y para eso tuve que aprender, asesorarme, abrí mi empresa en Estados Unidos y llevo 3 años haciendo mi renta en Estados Unidos, por lo tanto es súper bonito eso. Ese fue como un primer paso. Segundo, armar un sitio web que en ese minuto, y creo que todavía un poco es como estructurante cuando uno no tiene una tienda física o un local para atender. Entonces armé mi sitio web, que me enorgullezco, aunque hoy día quizá ya no mucho, pero lo hice yo sola con mis propias manos, todo el código, todo hasta la última cosa, la pasarela de pago, todo. Nadie más que yo ha tocado mi sitio web completo. Bueno. Entonces, muy interesante. Y de ahí me lancé a hacer el primer viaje, con lo que ya sabía, en el fondo, cómo organizar un viaje. Todo el mundo dice, bueno, es como organizar un viaje, pero con más gente. Armé una campaña en Instagram, cosas que también ya sabía porque había trabajado en una agencia de publicidad, entonces eso me fue fácil, hacer los anuncios, hacer los videos, correr la campaña, atender 1 a 1 en ese minuto. La gente me contactaba por WhatsApp, yo le hablaba 1 a 1, me habrán contactado 600 personas. Ahí empezó a suceder el caos y empecé a darme cuenta que eso no iba a funcionar, pero logré vender mi primer viaje, que fui con 3 amigas y 3 desconocidas. No, 4 desconocidas, como 3 clientas desconocidas, una clienta que había ido conmigo a Mujeres Pelo al Viento y 3 amigas, ese mix. Y lo pasamos increíble, resultó increíble. Y ahí ellas yo todavía no sabía si iba a ser un hobby, así como que iba a ser un viaje de repente, o me iba a dedicar a esto. Y ahí ellas me dijeron, no, Fran, tienes que hacer otro, o sea, vamos por el otro, yo te voy a recomendar, no sé qué. Después hice otro a India, ese fue a Marruecos, mi primer viaje, fue maravilloso. Después otro a India, después otro a Bali, y después ya caché que no podía parar. Y ahí vino otro paso súper estructurante, que al poco andar, porque a todo esto hasta ese minuto era yo sola. Yo hacía la campaña, yo viajaba, yo vendía, yo tomaba los tickets, yo reservaba, yo iba, volvía, todo. Atendía los WhatsApp, todo. Y ahí me di cuenta que no lo iba a poder hacer sola, pero lo más estructurante fue que instalé un CRM. Porque por cada viaje, o sea, por cada viaje que se llena, tengo que hablar por lo menos con 1000 personas, más o menos. Esa es la tasa de conversión, para que se hagan una idea. Y hablar con 1000 personas es una locura, simplemente es una locura. De esas 1000, muchas son personas que además he hablado antes, o sea, no es la primera vez que me contactan, me hablan 2 o 3 años a veces
para terminar viajando al tercer año. Entonces tenía que administrar eso y ahí instalé un CRM, que también lo instalé yo sola, entonces, y después de eso armé equipo. Y esos fueron los pasos más así, los pasos clave. Y hoy día ya tenemos un equipo, somos como 6 personas en el equipo, pero nos falta mucho todavía. ¿Alguna otra cosa? O sea, hiciste la campaña en Instagram y te contactaron de esa campaña 600 personas. Sí, en Instagram y en WhatsApp, porque por Chicureo, ¿cómo se llama? Yo pertenezco a muchos WhatsApp de Chicureo, o sea, y me he encargado de pertenecer, o sea, es una búsqueda también, es un activo. Eso lo pregunta como la creación de redes. Sí. Sí, antes de eso, y también como parte de mi aprendizaje, el primer minuto que renuncié a mi trabajo en la agencia y todo, así el primer mes que me quedé desocupada, yo me había comprado una Thermomix. Y todo el mundo me decía, ay, Fran, es que tú pareces promotora de Thermomix porque amas la Thermomix, porque le contaba a todo el mundo y me dediqué a cocinar muchísimo. Entonces dije, voy a vender Thermomix. Me puse a vender Thermomix. Y ahí armé redes, muchas redes. Y la verdad es que ahí armé mi primera tienda online también. Ahí aprendí a hacer un e-commerce. Se llamaba Franny Cook y vendía los accesorios para la Thermomix. Entonces vendía la Thermomix y los accesorios para la Thermomix. Y ahí me dediqué a empezar a pertenecer a todos los chats de Chicureo y también algunos de Vitacura, algunos de Las Condes, porque tenía que vender. Lógico. Entonces eso fue como un activo. Siempre supe que iba a ser un activo pertenecer a los chats de venta. Y entonces la primera campaña la levanté por Instagram y por pagada, obviamente, y por los chats. Y es curioso porque, ponte tú, una de las primeras personas que me llamó, no conocía mía, que terminó yendo al primer viaje en Marruecos, era una señora de Talca. Dice, hola, habla con Francisca, sí, con ella. Sí, es que sabes que una amiga me mandó tu WhatsApp y dice que es súper buena y que entonces quiero viajar contigo. Ya, perfecto. Bueno, y después nos conocimos, viajé con ella, indagando. Ella había recibido un reenviado del WhatsApp. Nadie había viajado conmigo hasta ese momento, así que nadie podía decir que yo era buena, porque en verdad nadie sabía si yo lo hacía bien o mal. Pero como ella lo recibió reenviado, asumió que era bueno, asumió que alguien se lo recomendaba. Cáchate el detalle potente. Sí. Y ella le llegó, entonces asumió que era bueno y me llamó y me dijo, sí, porque me dijeron que eras bueno, entonces te llamo para eso. Es como cuando de repente yo escucho a la gente efecto cuando halo. dice, sí, el efecto halo, o cuando dice, porque las redes lo dicen. Exactamente. ¿Te fijabas en eso, no? Porque las redes lo dicen. Y yo pregunto siempre, bueno, ¿pero cuáles son las redes que lo dicen? No, las redes lo dicen. Sí, están las redes. Están las redes. Es y si están las redes, es porque es real. Exactamente. Impresionante. Sí. Y ahí yo me di cuenta del poder de los WhatsApp grupales. Y lo otro que aprendí, que se los cuento como dato a todos los que quieran emprender, es que yo mandaba a WhatsApp grupales, a WhatsApp de mi colegio, de mi universidad, de mis amigas, de todos los WhatsApp. Y nadie me respondía. Y es doloroso, es frustrante, porque tú decís, oye, pero y todas las amigas que tengo que, ay, no, si queremos tu emprendimiento y te vamos a ayudar y nadie me pone, o sea, nadie ni siquiera un like, nada. Pero como yo tenía mi sitio web y yo lo manejaba, y yo veía en instantáneo si yo mandaba un WhatsApp y lo empezaba a mandar por tiempo. Si ya, ahora voy a mandar un WhatsApp a este colegio. Nadie me respondía nada, pero el sitio web empezaba, ¡tling! Una visita, ¡tling! Una persona, perfecto. Decía, están reaccionando, pero nadie me habla de vuelta. Y tuve que aprender a sortear una primera capa de frustración, porque mucha gente me decía como, ¿y no te da vergüenza mandar así como tus viajes, ahora los mandáis, no sé, al colegio? Cuando todo el mundo sabe que eres ingeniero comercial y que tú has sido gerente de una empresa, como, ¿qué tenés que hacer vendiendo un viaje? Como, ¿no te da vergüenza como, no vergüenza, como pudor, como contar estoy haciendo algo nuevo? Pero está bien, ¿sí? Y yo, no. ¿Y no te da cosa que nadie te conteste? No. Pero porque aprendí. Y miraba por detrás toda la gente que iba reaccionando. Uno tiene que tener 2 tipos de inteligencia, ¿no es cierto? Así es. Que es de las habilidades blandas y la teórica. Tenéis que manejar esas dos. Y es súper importante aprender a manejar las habilidades blandas. Súper importante. Súper importante. Y ¿sabéis qué? Hablando de eso, Fran, yo también cuando fundé Travel Planner, que yo ya tenía 49 años, pensé en esto y dije, yo tengo ya suficiente entrenamiento, porque tengo muchos años de planificar, de gerentear, de optimizar, de movilizar, de concretar las cosas. Por lo tanto, mi trabajo diario, o sea, yo no me voy a esforzar en eso, porque sé que ya lo tengo, ya está en mí. Yo me voy a esforzar en la parte blanda,
en creer, en levantarme cada mañana y creer que lo puedo lograr, lo que te decía. O sea, mi trabajo interno para sostener Travel Planner ha sido 1000 veces más, me he dedicado 1000 veces más a mi trabajo interno, que es creer, levantarme cuando, no sé, a veces tenéis solo 3 personas que quieren viajar y tú te dices que sí, ¿voy con el viaje o no voy con el viaje? Claro. O lo sostengo o lo bajo, las llamo ahora a todas y le digo, no, sé que el viaje no va a ir porque no hay más personas. Y eso me pasa todo el tiempo, tomar esas decisiones. Y me tengo que levantar y decir, lo voy a lograr, todo es posible, esto va a salir bien, y así, y sostengo mi energía, importante. Mi trabajo energético es 1000 veces más importante que todo lo demás. Sí. Y lo demás lo hago, siempre está presente, pero es parte de lo que yo ya sé hacer, yo ya, ¿cachai? Ya... No, y vamos por más viajes, vamos por más viajes. Linda, vamos Fran, por más viajes. Así va a ser. Ya, vamos, porque tenemos que hacer el tema de la publicidad. Ya. Ya, que es súper buena. Para.